Damos gracias al Señor por su palabra. ¿Están preparados para recibir la palabra de Dios? El tema de hoy: tiempos peligrosos. Tenemos que estar preparados. Tenemos que prepararnos. Tiempos peligrosos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Mire, estamos en un marco, en un tiempo peligroso en todos los aspectos. Si usted observa detenidamente en el ámbito político, en el ámbito religioso, espiritual, en el marco económico, en el contexto moral, en el marco de los matrimonios, la familia, los hijos, estamos en una atmósfera, en un terreno peligrosísimo. Y más que nunca tenemos que estar agarrados de la palabra de Dios, del consejo de Dios. ¿Para qué? Para que tengamos ese blindaje, esa protección. Obediencia a la palabra crea un blindaje sólido, invisible, contra los peligros espirituales, contra los peligros materiales, físicos, mire, que se plantean ese día a día, porque estamos en un mundo caído, en un mundo que está bajo el maligno, controlado por Satanás. Tiempos peligrosos y mucho más en este marco, en este contexto, donde estamos entrando a la recta final. La maldad ya llegó a su punto más alto. ¿Sabías eso? Como pasó en Sodoma y Gomorra, la maldad había llegado a su punto más alto y Dios tuvo que quemar esa ciudad, traer juicio, y usted ya conoce qué pasó con todos esos moradores. Nosotros estamos, mire, en términos del plan eterno de Dios, usted observa el panorama según lo que enseña las profecías bíblicas. Mire, si Dios no hace algo hoy, tiene que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Si Dios no hace algo hoy, tiene que pedirle perdón a Sodoma y Gomorra. Tiempos peligrosos. ¿Qué hacer para cuidarnos, para protegernos y encontrarnos en la presencia de Dios? Padre, te ruego que en esta noche tu palabra pueda calar en lo más profundo de nuestros corazones, y este mensaje, el mensaje de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, pueda, Señor, crear ese blindaje, ese temor y esa reverencia santa, y nos haga entender el tiempo en que estamos. Tiempos peligrosos. En el nombre poderoso de Jesús, abrimos el corazón y recibimos tu palabra. Y el pueblo dice: la idea de las profecías bíblicas del tiempo del fin no es para amargarte la vida, ni asustarte, menos engañarte. Es para que tomes tus precauciones. Cuando vemos el pronóstico del tiempo, los que nos cuentan qué va a pasar mañana con respecto al tiempo, ellos hacen un estudio, tienen su forma de medir la atmósfera, la presión, y hay señales en el cielo que indica que va a llover, o que no va a llover, o que viene una tormenta, o que viene, mire, vientos fuertes, viene tsunamis. Hay forma de medir, y los medios masivos son los instrumentos de estos científicos para advertirnos. ¿Para qué? Para que tomemos nuestras precauciones. La esposa le dice al esposo: ven vos cómo está la meteorología, ¿qué dice el pronóstico del tiempo? Dice que va a llover. Ah, bueno, entonces ella saca la sombrilla del ropero. ¿Por qué? Porque dice que va a llover, para no mojarse. Pone el piloto, la bota, y le dice la mamá al hijo: mijito, por favor, va a llover, abrigate, va a hacer frío, abrigate. Todo lo que dicen los científicos con respecto al tiempo tiene su fundamento, mire, y tiene sus evidencias. De igual forma, de igual manera, las profecías bíblicas. Las profecías bíblicas nos cuentan
y está fundamentada en evidencias que vemos en el medio ambiente, que lo que dice la Biblia, que lo que dice la palabra de Dios, el pronóstico bíblico respecto al tiempo del fin, se está cumpliendo delante de nuestras narices. Los meteorólogos dijeron, va a llover, y llueve. Se tomó las precauciones. En ese marco, en ese contexto, apreciados, estamos en tiempos peligrosos, y las profecías bíblicas no es para asustarnos, no es para amargarnos, menos para engañarte, sino es para que tomemos nuestras precauciones. Hagámonos un check-in en el nombre poderoso de Jesús y ajustemos la vida a lo que dice la palabra de Dios. Mire aquí Juan en Apocalipsis 13, 16, 18, ¿qué nos está hablando? Nos está contando, mire, de uno de los peligros en el cual ya está sumido el mundo. Estamos nosotros por entrar en una crisis económica muy grande. Y aquí Juan ya nos está mostrando que el mundo ya entró en una crisis. Y que el padrón dólar, que el padrón oro, que son los elementos para el intercambio comercial, mire, ya se reemplazó por una sola moneda, por un solo sistema económico y por un solo gobierno centralizado. Está hablando de un mundo que ya pasó el caos y que ya se instaló un nuevo gobierno comandado por Satanás a través de su hijo, el anticristo. Está hablando de un mundo. Está hablando estas profecías. Juan lo vio nuestro mundo hace 2000 años. Y aquí mira lo que dice la palabra. Está hablando ya de un mundo en crisis terrible en el marco económico. Mira lo que dice. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese, ¿qué dice? Una marca en la mano. ¿En dónde? En la mano derecha o en la frente. El mundo a punto de entrar en una crisis económica global. El mundo, nosotros hoy aquí Juan ya está hablando que el mundo ya está sumido en una crisis económica mundial global. Ya nos dijo la Biblia que sería eso hace 2000 años atrás. Y hoy el escenario, mire, ya apunta a todo eso. Estamos por entrar en una terrible crisis económica mundial sin precedentes. Y eso va a ocurrir, ¿saben por qué? Porque tiene que salir este sistema económico para que se introduzca el sistema del nuevo orden mundial, el sistema controlado por Satanás. Y como dice acá, hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Está hablando de una sociedad sin dinero. Una sociedad sin dinero. Mire, el elemento de intercambio comercial antes que era, yo tengo gallinas y vos tenés, ¿qué tenés? Tenés mandioca, tenés batata, tenés naranja. Entonces yo te cambiaba 4 gallinas por una bolsa de batata o por una bolsa de mandioca. El intercambio. Luego entra el tema de las monedas de plata o moneda de oro, se acuñaba para que haya intercambio comercial. Entonces yo te compro tu sandía, tu pomelo, tu chanchito, tu gallina, tus huevos, ya te cambio por monedas, por plata, dinero. Luego esto fue avanzando, ¿verdad? Y hoy el tema de cambio, intercambio comercial, ¿cuál es? El dinero. Te doy 100,000 guaraníes, compro galleta, compro cocido, compro hierba, arroz, etcétera, etcétera. Voy al supermercado, le doy los 100,000 y traigo por el importe las mercaderías. ¿Está conmigo? Luego viene el otro tema
el tema de los cheques, que es también dinero. Pero ¿por qué se inventó el cheque? Porque se puso dentro del mercado esa forma de intercambio comercial por el simple hecho de que el dinero se podía robar. ¿Sabe lo que es pagar, mire, una cuenta de 1 millón, de 2 millones, 5 millones de guaraní, tener una plata así grande? No entraba en la cartera, entonces el cheque. Después del cheque se pasó a las tarjetas. A las tarjetas. Y de las tarjetas, ¿qué va a pasar? Pasamos al otro nivel, que es la marca. Va a tener usted, mire, un microchip o una marca donde usted va a ir al supermercado y ahí se va a debitar de su cuenta o se va a acreditar a su cuenta y usted, mire, todo su movimiento comercial, ya está la tecnología, ya está la ingeniería para controlar a cada ser humano. Ahí en Bruselas hay una computadora, mire, que se lo llamó curiosamente la bestia. Ahí están conectados todos los bancos financieros, los más grandes del planeta Tierra, los movimientos bancarios. Y también ya está la tecnología y la ingeniería para controlar a cada ser humano. Cada ser humano va a tener, mire, 18 dígitos. ¿Qué significa eso? Que los primeros 3 dígitos para identificar al ser humano va a ser el número 666. Los otros 3 va a ser, mire, el país donde usted está, los otros 3, qué es tu profesión, cuánto ganas, etcétera, etcétera. Ahí ya está estipulado, ya está, mire, diseñado los 18 dígitos, 18 números que cada ser humano va a tener para ser controlado. Y va a ser una sociedad, estamos yéndonos a una sociedad sin dinero efectivo. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene dinero, plata en su bolsillo, usted puede disponer de su tiempo, puede disponer de ese dinero y tiene una autonomía. Pero cuando ya no dispongas del dinero, va a haber un gobierno centralizado que te va a estar controlando y te va a estar dirigiendo hacia donde ellos quieren. Dice, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene, que dice entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es el 666. ¿Qué nos está contando Juan? Acuérdense que Juan estaba en la isla de Patmos, ni sabía lo que le pasaría al mundo hoy, sino que él estaba escribiendo lo que le estaba revelando el Espíritu Santo y nos estaba describiendo una sociedad sin dinero, una sociedad donde los gobiernos soberanos ya no existían más y había un solo gobierno centralizado. Y si miramos nosotros el Concierto Universal, vemos que la ONU, Organización de Naciones Unidas, ahí dictan todas las normas morales, lo que se va a enseñar a tu hijo, lo que se le va a enseñar a tu hija, etcétera, etcétera, porque ahí están todas las grandes organizaciones de salud, de comercio, de crédito, etcétera, etcétera. La ONU, la nueva torre de Babel. ¿Están conmigo? Se está preparando el mundo para que se manifieste ese gobierno centralizado. El mundo a punto de entrar en una crisis económica global. Y como hemos dicho, las profecías bíblicas no están ahí para amargarnos la vida, menos para engañarnos, sino para que usted y yo tomemos nuestras precauciones. ¿Qué dice la Biblia, la palabra de Dios con respecto a nuestra área económica? Más que nunca usted y yo tenemos que ser obedientes en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Diezmos y ofrendas. ¿Qué hace eso? Abre las ventanas de los cielos. Trae una protección sobre tu economía, sobre tu negocio, sobre tu área económica. Mire, porque usted y yo somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? La Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Quién es el reino de los cielos? Jesús es el rey de los cielos. Jesús dentro de nosotros, Jesús dentro de usted, Jesús dentro de este mundo que es su iglesia. Mire, es un reino
es un reino, somos un reino de sacerdotes. Y en este reino, en este país, en este nuevo gobierno, hay nuevas leyes que rigen sobre tu vida. Ya no está el mundo natural, aunque andamos en el mundo natural, aunque tengamos que comerciar, tengamos que vender, comprar y manejarnos con el dinero y con el sistema económico de este mundo. No obstante, tu economía, mi economía, ahora está regulada por la economía del cielo. El mundo va a entrar en una crisis, pero acordate, usted y yo estamos en Cristo. Usted y yo estamos en Cristo. ¿Y qué significa eso? Que para que nos mantengamos en Cristo, nuestra economía se mantenga en Cristo, usted y yo tenemos que obedecer la palabra de Dios, es decir, la constitución del reino. Y en el plano económico, viviendo aquí sobre la faz de la tierra, ¿cuál es el mandato de Dios sobre nuestra área económica? El diezmo y las ofrendas. ¿Están conmigo? El diezmo y las ofrendas. Y no importa si el mundo va a entrar, mire, en esa crisis económica que se viene. La crisis económica se viene. Pero bendito sea Dios, eso es para el mundo que no conoce a Dios. Esos son para los cristianos e hijos de Dios desobedientes en su área económica. Les va a alcanzar la crisis. Pero crisis para un cristiano obediente es una oportunidad para crecer. Una oportunidad para ser bendecido y prosperado por el Señor. ¿Está conmigo? Entonces, damos gracias a Dios porque las profecías bíblicas en ese marco, en ese contexto, nos advierte y nos da la sabiduría, nos da la inteligencia para manejarnos en este mundo que ya entró en la recta final. ¿Por qué decimos que estamos en tiempos peligrosos? Porque el mundo está a punto de entrar en una crisis económica terrible para que el nuevo orden mundial, como dije, económicamente hablando, se manifieste. Como leímos en Apocalipsis 13, 16, 18. Crisis económica mundial impulsada por la guerra comercial. Las profecías bíblicas tienen información en las que se apoyan y su credibilidad es de un 100%, porque es revelación del cielo. Crisis económica impulsada por la guerra comercial. Guerra comercial. Los Estados Unidos, una potencia económica, militar, tecnológica. El comisario del mundo. La China, 1.400 millones de habitantes, otra potencia militar, hoy económica, tecnológica, que probablemente está por encima de los Estados Unidos. Ellos están en guerra comercial. Y esa guerra entre los Estados Unidos, 200, casi 300 millones de habitantes, contra 1.500 millones, 1.400 millones de chinos, esa guerra económica entre ellos nos está afectando a todos, está afectando al planeta Tierra. ¿Están conmigo? Sin 550 millones, 550 billones de dólares, el gobierno norteamericano le puso impuestos, aranceles a todo el producto que viene de la China y se vende en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que más de 550 billones de dólares dejan de percibir las empresas chinas. ¿Qué significa eso? Problemas económicos, despidos, etcétera, etcétera. Y a su vez los chinos, todo el producto que venden los americanos a la China, por un valor de más de 185 billones de dólares. Mire, también las empresas como Google, las empresas como Nike y Apple no pueden vender en la China. ¿Por qué? Porque los impuestos que les pusieron los chinos para vengarse de los impuestos que le pusieron el gobierno norteamericano es alto. Y dejan de percibir, dejan de ganar plata y hay muchos que quedan sin trabajo por esa causa. ¿Me está siguiendo?
crisis económica, la guerra económica está afectando al planeta Tierra. Por otro lado, esta empresa, la más grande del mundo en tecnología, la Huawei, mire, que está manejando la tecnología del G5, generación 5 en términos de comunicación, tiene prohibido la venta en los Estados Unidos. ¿Y qué significa eso? Que muchas empresas chinas están yendo a la quiebra y que otras empresas norteamericanas que están en la China están yendo a la quiebra. La guerra entre los chinos y los norteamericanos nos está afectando a todos nosotros. Está afectando al globo. ¿Está conmigo? Simplemente hacer una pincelada, un panorama para que entendamos lo que ya dijo Juan. Este mundo está entrando en la recta final. Y antes de que usted se asuste, se amargue, ya otra vez profecías bíblicas, póngase contento. ¿Por qué? Porque esto nos muestra dos cosas. Número uno, que la Biblia dice la verdad y que todas las profecías bíblicas son dignas de nuestra confianza, 100% creíble. Y número dos, nuestra redención está cerca. Nuestra redención está cerca. Cristo viene. Cristo viene. Ponete contento, hermano. Ponete contenta, hermana. ¿Sabes? Seguí trabajando. Seguí estudiando. Seguí negociando dentro del marco de la justicia y dentro del marco de las leyes puestas, mire, aquí por nuestro gobierno. Pero por encima de todas las cosas, tu corazón, tu mente, tus ojos puesto allá arriba. Si habéis resucitado con Cristo, si pues habéis muerto y resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Padre. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando venga, también usted y yo vamos a ser manifestados en gloria. Es decir, el Cristo que vive dentro, su Espíritu que vive dentro, se va a derramar y va a sonar la trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar primero y nosotros que estamos vivos, si es que hoy suena la trompeta, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Se va a manifestar lo que está acá adentro. ¿A quiénes se va a manifestar? Al mundo espiritual y al mundo físico material. ¿Están conmigo? Crisis. En el área económica, el mundo está entrando en un marco de crisis. La Primera Guerra Mundial entró tarde en los Estados Unidos, dio su aporte, se ganó en la Segunda Guerra Mundial, aunque entró tarde en los Estados Unidos, los norteamericanos ganaron la guerra, hicieron detonar la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, y todo el mundo ahí, sí, a su orden, y quedaron como comisarios, como los árbitros del mundo. Y Dios estableció el dólar, estableció el padrón dólar, estableció el sistema económico, que hasta hoy se maneja. Porque aquel que gana la guerra es el que pone las leyes. ¿Están conmigo? Hoy esa fuerza, todo ese control, se está trasladando a la China, Asia, a Rusia. Y Rusia y China están en las profecías bíblicas. Gog y Magog, Ezequiel 38, 39, que va a invadir Jerusalén. Estamos en ese escenario. ¿Están conmigo? El mundo está entrando en una recesión económica porque hay guerras entre las grandes superpotencias que afecta a otros. Mire, hay problemas económicos, hay guerras en otros países. Mire, la Unión Europea también están con problemas económicos. ¿Sabía usted eso? Alemania, primera potencia económica fuerte, su base, exportación de vehículos, etcétera, automotriz, ya no le puede vender a la China, o si le vende, ya la China no le compra lo que le compraba antes por este problema con los Estados Unidos. Está afectando a la Unión Europea. ¿Está conmigo? Italia, la tercera potencia económica en la Unión Europea. Hay problemas. Entre usted en Google, entre usted ahí a averiguar qué pasa con Italia. Su deuda está creciendo y no pueden pagar. El Reino Unido, Inglaterra,
también con problemas económicos. Se retiró ahí del grupo de la Unión Europea. Y fíjense, hay problemas, hay presión, no hay trabajo, no hay circulante. Eso es ahí en el contexto de la Unión Europea. Francia, entre usted en Google y va a ver la gente como está reclamando salarios, la gente está reclamando trabajo, la gente está reclamando en el área económica, no produce el país como debiera. Y lo que es más, la aviación ahí el contexto de la Unión Europea, los yanquis ya, los norteamericanos ¿qué pusieron? Aranceles también para que la navegación espacial, no sé cuántos miles y millones de personas anualmente pasan por los aeropuertos, porque su industria, sus aviones están también con problemas. ¿Qué les quiero decir, apreciados? Que estamos ya en un mundo globalizado donde el problema ya en Europa, China, Estados Unidos, la Unión Europea, mire, sus problemas económicos también nos salpican a nosotros. Venimos un poquito a América. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que el mundo está entrando en una recesión económica terrible. No se asuste usted, está escrito. Tu economía y mi economía está regulado por la economía del cielo. Sea usted fiel en sus diezmos, en sus ofrendas, y usted va a ser protegido. Aunque el mundo entre en crisis, acuérdese, usted está en Cristo. Es decir, en obediencia a la palabra. Venimos a la América Latina. Venezuela. ¿Qué pasa con Venezuela? Aparece Guaidó, Maduro, esa pelea que todavía no se solucionó, y Venezuela tiene petróleo, tiene oro y otros minerales, piedras preciosas. La pelea es, mire, por la cuestión económica. ¿Y por qué los Estados Unidos ya no invadió Venezuela con todo su arsenal, con todo su potencial? Porque están los chinos y están los rusos ahí. Usted mete acá y nosotros entramos. Porque nunca hubo un enfrentamiento entre Rusia y los Estados Unidos de una manera directa. Siempre fue a través de terceros. Y ahí está latente todo eso. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo o no están conmigo? Por eso no pongo una pincelada simplemente para darle crédito a lo que dice la palabra de Dios, y usted y yo podamos entender cómo está el mundo en que vivimos. La Argentina ahora devaluó su peso. Afecta a eso a la región. La segunda economía más poderosa después de México, Brasil, aquí. ¿Está conmigo? ¿Y saben? Esta guerra entre los Estados Unidos e Irán, país productor de petróleo, mire, esa crisis allá en el Medio Oriente también nos afecta a nosotros. Subió el gasoil y está ahí en latente, bajar, subir por el problema allá en el Medio Oriente. ¿Y aquí de qué se habla? Se habla de recesión económica, que no hay circulante. El mundo está entrando en una recesión económica terrible. Pero bendito sea Dios. Vamos a ver qué dice aquí la palabra al respecto. Aquí Mateo 24, 6, 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Guerra económica, China, Estados Unidos, Rusia contra los Estados Unidos. Ya se habla de una guerra militar, de una intervención militar. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Los Estados Unidos contra Irak. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, ¿qué dice? Pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. ¿Para quién será principio de dolores? Para el mundo, para la gente que no conoce a Dios, para la gente que no tiene esperanza, para la gente que no nació de lo alto, para la gente que no le conoce a Dios. Pero usted y yo que le conocemos al Señor decimos: bendito seas, Padre. Todo esto que está pasando al mundo, Señor, me hace entender de que mi redención está cerca, que el chofar tuyo está por sonar y tú me vas a llevar de esta tierra a los cielos.
y luego vamos a volver con Cristo para reinar con Él por 1000 años. De eso estamos hablando, apreciados. Buenas noticias para el mundo. Todo esto crea desesperanza. Vamos a ver lo que dice Mateo 24, 12 al 14. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿cómo está el mundo hoy día? Maldad. El amor de muchos se enfriará. ¿De quién está hablando? De la iglesia, de usted. Que tu amor no se enfríe. Por favor, decile al que está a tu lado que tu amor no se enfríe. Tu pasión por Cristo cada vez crezca más. Tu amor por la presencia de Dios crezca más, por la santidad, por la pureza. Que tu comunión con Cristo se intensifique aún más. ¿Por qué? Porque todo esto que estamos hablando, de estos rumores, de estas guerras, de esta violencia, de estos males que le está pasando al mundo, la corrupción, el mal, hará que muchos pierdan la esperanza, pierdan la confianza y también su amor se va a desinflar con respecto a las cosas eternas y con respecto a Cristo. Mas el que perseverare, que dice, hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces, ¿qué dice? Vendrá el fin. Vendrá el fin. Aquí Jesús está hablando en un contexto de la segunda venida de Cristo. ¿Cómo va a estar esos 7 últimos años de la humanidad sobre el planeta Tierra, llamado el periodo de la gran tribulación? Pero antes que empiece ese periodo de 7 años de la gran tribulación, va a sonar el shofar del Señor. Y usted y yo vamos a ser llevados de la tierra a los cielos. Luego la ira de Dios, los 28 juicios sobre el planeta Tierra. Pero usted y yo, como dice la Biblia, no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar bendición y protección de parte de Dios. Mundo peligroso. Un escenario peligroso, moralmente hablando, económicamente hablando, en todos los marcos. Mateo 24, 24. Mundo peligroso. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Falsos cristos y falsos profetas. Y hará grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? A los escogidos. Decirle que está a tu lado, tú eres un escogido. Tú eres una escogida. ¿Qué significa eso? Que estamos en un terreno donde está gobernado por el diablo, por el engaño. El Satanás tiene un PhD en el engaño, un experto embaucador, padre de la mentira. ¿Y a quienes va a engañar? Dice, aún a los escogidos. Pero dentro del marco de los escogidos hay personas que no toman en serio su preparación bíblica. Hay personas que no toman en serio el estudio de la palabra. Hay personas que no toman en serio su comunión con Dios. Ellos van a ser engañados. Pero usted que toma en serio la palabra de Dios, usted que tiene comunión con Dios, usted que ora, usted que obedece la palabra, los preceptos, mandatos y estatutos de la ley del Señor, usted que viene a los servicios, usted que va a su célula, usted que viene a la escuela bíblica a prepararse, usted no va a ser engañado. ¿Están conmigo? ¿Quiénes van a ser engañados? Los que dicen, salvo, siempre salvo. Yo recibí a Jesús a la pucha, ya vengo una vez al culto, pastor. Por favor, suficiente ya. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de tu destino eterno. ¿De qué estamos hablando? De la disciplina que Dios puso. El que dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Hay muchos que han dejado de venir hoy y se están perdiendo esta información. Pero usted que ha venido, en el nombre poderoso de Jesús, esta información te va a poner cada vez más fuerte. ¿Para qué? Para que vos puedas mirar el panorama y decir, wow, la palabra de Dios es verdad. Wow, y ya estaba escrito todo esto que está pasando. Wow, ¿qué tengo que hacer? Meterme más con Jesús. Pero no como lo hace el avestruz para escapar de los problemas. Meter la cabeza en la tierra. Nosotros levantamos la cabeza y metemos la cabeza en el cielo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tenemos el equilibrio perfecto, la cabeza en el cielo, la pata en la tierra, y nos seguimos proyectando hasta que Cristo nos llame a su presencia. ¿Qué hay que hacer en este marco de peligro, apreciado? 2 Timoteo capítulo 4, 1, 5. Que dice el apóstol Pablo, te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Que prediques la palabra. ¿Qué hay que hacer? Predicar la palabra. Predica en tu casa, predícale a tus hijos, predícale a tus vecinos, predícale a tus compañeros de trabajo, de facultad, de colegio. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es lo que está haciendo este servidor. Le estoy instando, lean la palabra, acérquense a Jesús, háganse un análisis de cómo está tu vida en relación a la palabra. Si hoy Cristo hace sonar la trompeta, ¿te vas o te quedas? Hay que hacer ese análisis. ¿Quién te dice que vas a llegar hoy a tu casa? ¿Quién te dice que mañana vas a ir al trabajo? Hay que hacer ese análisis, apreciado, en el nombre de Jesús. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, versículo 4, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hoy está lleno de maestros YouTube. Sabiduría de la India, de los maestros hindúes, interpretaciones de la Biblia a su manera, lleno de maestros, conforme a sus propias concupiscencias. Y apartará, que dice, de la verdad, que es la verdad, la palabra, del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo. Decirle al que está a tu lado, sé sobrio en todo. Sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué significa ser obra de evangelista? Predica el evangelio. Mire, te vas al supermercado, dice, Dios te bendiga al cajero, Dios te bendiga a la señora, Dios te bendiga al fulano, al que te quedó el auto, Dios te bendiga. Hay un plan maravilloso para tu vida. ¿Cuál ahí? En medio tiene 5,000 y te va a escuchar. Y le predica el evangelio, predica el evangelio. Insta a tiempo y fuera de tiempo. Cumple tu ministerio. Que dijo Jesús antes de subir a los cielos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y que dijo también: hagan discípulos, predique el evangelio. Y a esas personas quienes usted le predicó, mire, afírmele en las enseñanzas de Jesús, a ser discípulos. Eso tenemos que hacer en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, en este marco de engaño, donde el mundo está entrando en una recta, en un escenario donde va a haber una tremenda recesión económica, lo dice la Biblia, la palabra de Dios, donde nadie va a poder comprar ni vender, fuera de ese nuevo sistema, fuera de ese nuevo orden económico que ya se está estableciendo de a poco. Más de 35 países ya están dejando de usar el dólar. Porque hoy vos te vas con un $100 y te tienen que dar oro en el mismo valor. Y la Reserva Federal no tiene oro. Entonces se imprime papel. Crea inflación. Uno de los países más endeudados del mundo son los Estados Unidos. No puede pagar su deuda. Y tienen 3 formas de hacerlo. Número 1, emitiendo papel sin respaldo. Y dicen por ahí algunos técnicos que de cada $9 que circula, uno solamente tiene respaldo y el resto, inflación. La segunda forma para que estos países endeudados como los Estados Unidos puedan pagar su deuda es que eleve los impuestos. Y al hacer eso, se le van a levantar contra el gobierno. Y la tercera es hacer la guerra, despojar a las naciones para poder pagar su deuda. ¿Están conmigo? Por eso la guerra, todo tiene que ver con dinero. Entonces, apreciados, todo esto nos advierte ya la Biblia, la palabra del Señor, que usted y yo tenemos que estar atentos. ¿Y qué tenemos que hacer? Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 17-18. ¿Qué nos dice la palabra? Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Quiénes son los inicuos? Hombres sin ley, gobernantes sin ley, gente que está en silla de autoridad sin ley, sin la ley de Dios. Inicuos, no entienden, no conocen. Se van a reír de nosotros si escucha una predicación del tipo del que estoy haciendo.
Trabango, pastor. ¿De dónde él va a saber? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿En qué me baso yo? En lo que dice la Biblia. Y usted mire el panorama. Tiene mucha razón lo que está escrito acá. ¿Qué nos dice el Señor? Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, lo que le va a pasar al mundo, lo que se viene, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de los incrédulos, caigáis de vuestra firmeza. Quiere decir que nuestra firmeza, nuestra comunión con Dios, es tu responsabilidad, no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es estar cerca de Jesús. Mi responsabilidad es guardarme. Mi responsabilidad es obedecer la palabra. Y también, de Yapa, Dios me dio el privilegio de compartir con ustedes su palabra. ¿Qué te quiero decir? Que es tu responsabilidad mantenerte firme en base a esto que estás recibiendo. Cargáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora hasta el día de la eternidad. Amén. ¿De qué estuvimos hablando? Estamos en un terreno peligroso. El mundo entró en la recta final. En términos económicos, traté de hacerles simplemente una síntesis de cómo está el mundo, cómo la guerra económica entre estas grandes potencias nos afecta y está afectando al planeta Tierra. El problema ya en Irán, en el Medio Oriente, nos afecta a nosotros, el tema petróleo. El problema con el vecino aquí, la Argentina, nos afecta también a nosotros. El problema con Brasil nos afecta. Este problema ahí con Venezuela nos afecta a toda América. ¿Me está usted siguiendo? Y eso hay un poder de fondo que está manipulando, está manejando todo eso, esas crisis. ¿Por qué? Porque quieren instalar un solo gobierno, una sola religión, una sola moneda para controlar a cada individuo. Está escrito en la palabra y estamos en ese escenario. Y bendito sea Dios, eso me habla a mí de que nuestra redención está cerca, que Jesús está pronto para dar la orden, para llevarte a vos, a tu esposa, a tus hijos, a la patria celestial. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por eso. Esto no es un cuento de hadas. Pórtese bien, por favor. Crezca en la gracia. Santifíquese. Esté cerca de Jesús. Cuida tu salvación con temor y temblor. Amén y amén.